Arrancamos en el baturrillo político hablando de salud. Tengo conmigo a la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Núria Gaya. Núria, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Encantado de tenerla por aquí. Vamos a hablar primero de lo que ya tenemos seguro, que es que en 2026 se va a inaugurar el Instituto de Salud Pública de Aragón. Lo primero me gustaría que me explicara antes de nada la diferencia entre la Dirección General de Salud Pública que usted dirige actualmente y el futuro Instituto de Salud Pública de Aragón. Bien, en realidad esto no es un futuro instituto nuevo que se crea para duplicar ninguna estructura ni para crear algo totalmente de nuevas. Esto es la transformación de lo que ya existe ahora, de manera que lo que hacemos es un cambio. Se va a convertir la actual Dirección General de Salud Pública y los actuales servicios territoriales de salud pública en un instituto. Es un cambio organizativo para reforzarlo, para que tenga más autonomía, tenga más flexibilidad en su actuación, tenga un presupuesto propio y tenga una serie de mejoras y de refuerzos, pero es la conversión de la antigua Dirección General que pasará a ser el instituto. Vale, entonces yo me quedaría con ese concepto de autonomía e independencia, ¿no? ¿Es más bien lo que se está buscando con este cambio? Es un modelo nuevo que intenta poder hacer frente a los retos de la salud pública de una manera con mayor potencia y más solvente. Y para eso, el hecho de tener una entidad de derecho público en lugar de una dirección general hace que tengas tu propio presupuesto de ingresos, que recaudes tus tasas, que tengas una gestión más ágil en caso de emergencias o en caso de necesidad sobrevenida, tengas ciertas modalidades de contratación también diferentes. Pues vamos a cuáles son esas necesidades actualmente en la salud, porque para eso nace el Instituto de Salud Pública de Aragón. Sí, la verdad es que en toda España, tanto el Estado, que también va a crear la Agencia Estatal de Salud Pública, que esa sería la reforma estatal, como en las comunidades autónomas estamos la mayoría inmersas en un proceso de cambiar para mejorar y eso es lo que hacemos con la creación de estos institutos. Al final, el Instituto de Salud Pública de Aragón nace para prevenir, ¿no? Para poder evitar posibles enfermedades, sobre todo ahora que están, hablo desde el más puro desconocimiento, mutando, cambiando, ¿no? Que cada vez pues este mundo globalizado, el COVID sería un ejemplo muy claro, ¿no? Que es el último que tuvimos. Sí. Cuando tuvimos la pandemia de COVID se hizo después una evaluación muy seria con todos los problemas que hubo y las soluciones que hubo para poder ver cómo fue la respuesta que tuvo el sistema y cómo podríamos mejorar de cara a una futura posible pandemia. De ahí surge un informe muy conocido por los expertos que se llama Evalúa COVID y que tiene una hoja de ruta y ahí hay 72 medidas para reforzar. Muchas de ellas son de salud pública, otras se refieren a los servicios sociales o a la asistencia sanitaria. Y en esos retos nuevos, uno de los más importantes podría ser una futura pandemia, pero hay muchos más. Un reto importantísimo ahora mismo es el desarrollo que hay de bacterias multiresistentes a los antibióticos. Es algo en lo que hay que trabajar muy duro y es uno de los retos más importantes. Otro posible sería la llegada de enfermedades importadas de zonas tropicales. El hecho de que tengamos vectores que ya se quedan con nosotros, que antes no éramos un ecosistema donde hubiera ciertos artrópodos y ahora pues con el aumento de las temperaturas los tenemos y eso crea peligros nuevos. Un artrópodo, disculpe Núria, para la gente de a pie de la calle. Bueno, pues una garrapata, un mosquito. Entendido. Vectores que te pueden transmitir enfermedades y ahora podemos tener enfermedades que aquí en España no había en esta latitud y ahora ya sí las hay, incluso más al norte también. ¿Y todo esto se debe al aumento de temperatura o...? Al aumento de las temperaturas. De lo que hablaremos ahora enseguida. Y la globalización que citabas tú, que está muy bien traída, porque la globalización también causa que haya un movimiento de personas por todo el mundo. Ahora ya no nos vamos de vacaciones a Francia, nos vamos al sitio más exótico que podemos. Bueno, quien puede, ¿verdad? ¿Quién puede, ¿no? Pero efectivamente así es, cada vez más así gente. Es, cada vez más, entonces eso hace que tengamos mayores riesgos y las mercancías, no solo las personas, las mercancías se mueven por todo el planeta, los alimentos y los productos alimenticios también, entonces hay nuevos retos, hay problemas de seguridad alimentaria que hay que controlar muy bien. Entonces hay toda una serie de amenazas que pueden venirnos por los temas como estos de globalización, de temperaturas extremas también. En sí mismas, las temperaturas extremas, tanto de frío como de calor, son una amenaza que también aumenta. Y todo eso hace que tengamos que dar respuestas nuevas a retos nuevos. Y ante esto, el Instituto de Salud Pública de Aragón viene
para estudiar, para trabajar en obtener datos, ¿no? Datos que después puedan desarrollarse en planes específicos de actuación. Sí, en salud pública trabajamos mucho en la recogida de información. Digamos que salud pública tiene distintas facetas o caras, ¿no? Es muy poliédrica. Una sería la cara de la vigilancia y de la información. Somos gestores de conocimiento y manejamos muchísimos datos, pero por otra también somos autoridad sanitaria inspectora que va controlando multitud de actividades humanas que pueden influir en la salud. Por otro lado, hacemos una gestión administrativa, fomentamos la prevención, la promoción, concedemos subvenciones, montamos programas y campañas como los cribados, las vacunaciones. Hay múltiples actividades de distinto perfil, pero una de ellas, desde luego, es la gestión de la información. En cuanto a presupuesto, el Instituto de Salud Pública de Aragón, ¿con cuánto presupuesto va a contar? En este momento, la Dirección General de Salud Pública tiene un presupuesto de 51 millones de euros al año. Si le añadimos la parte provincial de salud pública que está repartida en el territorio, serían unos 55. Y la idea es aumentar unos 6 millones más. ¿De 55 a otros 6? Hasta, sí, unos 61, 62. Ajá. Así ya tendríamos ese refuerzo que necesitamos. Prácticamente ya es una realidad, ¿no? ¿Qué queda para alcanzar ese Instituto de Salud Pública? Algo hay por ahí. Es una realidad, pero todavía tiene que arrancar y esto conlleva, primero, que la ley de creación se apruebe, porque ahora ha salido aprobado el proyecto de ley en el Gobierno de Aragón. Digo yo, Nuria, disculpe, estoy apelando quizás a su opinión personal y no a su figura como directora, ¿no? Pero no creo que el Pleno de las Cortes eche esto para atrás. Yo tampoco, para nada en absoluto. Lo único que digo es que ahora hay que hacer la tramitación, aprobar esa ley, después hay que aprobar los estatutos de funcionamiento del instituto y también queremos sacar un decreto territorial redistribuyendo el territorio, porque la Ley de Salud Pública de Aragón, que ya tiene 11 años, ya estableció entonces en 2014 que había que crear unas áreas intermedias entre la provincia y la zona básica, porque Aragón todos sabemos que tiene un territorio muy amplio y la vigilancia de la protección de la salud en el territorio es importantísima, tanto de las aguas como de los alimentos, como de cualquier instalación, bares, cafeterías, piscinas, zonas de baño. Hay mucho que hacer en el territorio y también hay mucho que hacer en promoción de la salud, colaborando con la atención primaria del Servicio Aragonés de Salud. Entonces, esa parte territorial también queremos hacer un decreto y con eso entonces ya arrancar el funcionamiento del instituto en 2026, sí, puede ser. Será. Hablemos de la futura Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Se está resistiendo? Bueno, ha tenido que tramitarse por segunda vez en las Cortes Generales. Hay que entender que el contexto que hay ahora mismo nacional para aprobar cualquier ley de cualquier materia es enormemente complejo y difícil. O sea, perdón, la idea sería que Zaragoza fuese una sede, ¿no?, de la Agencia Estatal de Salud Pública. Lo primero hay que ver si ya por fin ya ha salido del Senado y vuelve al Congreso en este segundo intento, que por fin se pueda aprobar la ley de creación de la Agencia Estatal y luego saldrá una convocatoria y en esa convocatoria que convoca el Ministerio de Política Territorial habrá candidaturas para la sede y Aragón va a presentar la candidatura de Zaragoza, que está preparada la documentación, pero tenemos que esperar a que la convoquen. Vale, o sea, hay un paso previo a que Zaragoza pudiese ser sede. Nada hace pensar que no salga adelante la Agencia Estatal de Salud Pública, ¿o sí? Bueno, yo creo que saldrá. Bueno, hemos visto otros tipos de peripecias que jamás esperábamos y que al final han sido, ¿no? Pero bueno. Dentro de la incertidumbre general que hay, pero yo creo que se ha trabajado durante muchos meses en las enmiendas, se ha trabajado en las comisiones, los distintos grupos políticos, tanto en la oposición como en el gobierno, han trabajado en esta ley y todavía quedan mejoras por hacer. Aún hay algunas enmiendas en el Senado que merece la pena que se consideren en el Congreso. ¿Qué ganaría Zaragoza siendo una sede? Bien, el hecho de tener la agencia estatal y el instituto en la misma ciudad siempre crea una alianza más estrecha. En el caso de la Agencia de Salud Pública, el lugar a donde vaya va a poner esa ciudad en el mapa de la salud pública europea y Zaragoza tiene ya muchas fortalezas que hacen que yo creo que es una candidatura muy potente. Sería muy interesante tener ese apoyo mutuo, esas sinergias positivas, de manera que
nosotros, que tenemos un ecosistema muy potente en Aragón de tanto público como privado, de investigación, de gestión de conocimiento y de gestión de la salud pública, poder tener servicios nuestros que le podemos prestar a la agencia estatal, y al contrario también la agencia estatal puede darnos apoyo a nosotros en algunas materias. Sus competencias son las del Estado, que son las de coordinar, formar, capacitar, investigar a nivel general, dar las bases, y luego las comunidades autónomas somos las que realmente ejercemos esa autoridad sanitaria y ejercemos todas las competencias. En realidad la salud pública, el 90% de lo que se hace lo hacemos las autonomías. Por último, quisiera hablar del calor. El calor es un elemento físico que afecta muchísimo a la salud y que causa muchas muertes al año. El año pasado, por darte el dato que lo he traído, se murieron por calor en Aragón 136 fallecimientos atribuibles al calor el año pasado, en solamente un periodo corto del 15 de mayo al 30 de septiembre, mientras que por tráfico en todo el año murieron 47 personas y aquí murieron 136 por las temperaturas extremas. Solo 2 de ellos fueron por golpe de calor y el resto... ¿Qué es esto? Pues son personas mayores con enfermedades crónicas, con ya una condición de salud algo debilitada, que por las altas temperaturas a las que se someten, ese estrés que les crea en el organismo hace que su muerte se anticipe por delante de lo que hubiera ocurrido de no haber sufrido esas temperaturas extremas. El perfil típico es persona mayor que vive sola y que tiene una vivienda mal acondicionada para soportar estas temperaturas. Ante esto, la primera pista nos la acaba de dar: acondicionar nuestros espacios, acondicionar nuestras ciudades. Me imagino que aquí también habrá un punto importante que será lo verde, ¿no? Plantar árboles que frente al asfalto reduzcan las temperaturas. Por un lado estarían las medidas permanentes y las medidas estructurales, que esas son a aplicar para siempre, digamos. Y por otro, cuando ya tienes una alerta de que vamos a tener unos días con un exceso de calor, ahí hay que adoptar una serie de medidas de crisis de estos 3 días. Tenemos que poner en marcha, activar más a hospitales, a centros de salud, residencias de ancianos, todo el mundo en alerta, porque hay que tomar una serie de medidas concretas de reforzar el control del agua que beben los ancianos en la residencia, o de la temperatura, o de los sistemas de climatización, atender a las poblaciones vulnerables. Eso es un poco la crisis, digamos, de varios días en la que hay alerta, y hay que poner en marcha comunicaciones y medidas de refuerzo, desde Cruz Roja, ONGs, empresas, todo tipo de actuaciones puntuales del momento de crisis climática. Después estaría lo estructural. Lo estructural pasa por hacer un urbanismo teniendo en cuenta el fenómeno de la isla de calor que hay en los centros de las ciudades, o de acomodar mejor las características constructivas de las viviendas, etcétera. Entonces, el problema está en las personas que tienen una vivienda mal acondicionada, que no tienen acceso a otra condición mejor. Y entonces sí que es importante que haya refugios climáticos a donde puedan acudir, donde ya tienen un ambiente climatizado en el que refugiarse. Es importantísimo tener en cuenta que la salud pública se tiene que aliar con otras políticas, porque a día de hoy la salud pública del siglo XXI, si se queda solo en el ámbito del Departamento de Sanidad, fracasaría en muchas cosas, porque hay que hacer una serie de políticas educativas, de bienestar social, de urbanismo, de medio ambiente y de otras muchas, que son las que pueden generar mejor salud, y que a lo mejor, aunque no haya una intención de trabajar para la salud, están trabajando para la salud, a veces más consciente y a veces no tan conscientemente. Por ejemplo, la política de seguridad vial sí que intuimos todos que es una política que mejora la salud, pero la política de vivienda a lo mejor no todo el mundo tiene en mente, no lo asociamos, ¿no? Pero imagínate una persona mayor que vive en el último piso y no tiene ascensor, y no sale a pasear, no hace ejercicio físico, no se comunica, no tiene amigos, sufre soledad no deseada y tiene una enfermedad crónica y no puede caminar, que le vendría estupendo para mejorar su salud, porque no puede bajar y subir esos 4 pisos, por ejemplo. Si además ese 4.º piso tiene unas condiciones de calor extremas, ese estrés térmico, esa persona, si vive sola, se puede deshidratar y no ser consciente. Yo siempre intento insistir cuando me preguntan por el calor, aprovecho para lanzar este mensaje. Adelante. Hay que llamar a diario a las personas mayores que viven solas, y hay que conseguir que las personas mayores beban mucha más agua de la que les pida su sed, porque la sed se pierde, el reflejo de la sed ya no nos va a demandar todo el agua que necesitamos. Y aprovecho yo, recojo ese guante y aprovecho yo para lanzar otro mensaje, que es que la salud no entiende de colores políticos. Aquí no hay debate.
Siempre hay debate político, porque la política sanitaria es política también, y puede haber discrepancias sobre cómo abordar o no un tema, pero sí que es cierto que en la salud pública los retos más importantes están consensuados, todo el mundo coincide en cuáles son y están perfectamente identificados, y entonces el trabajar en los determinantes sociales, en el envejecimiento de la población, en la soledad no deseada. En la soledad no deseada. No sé si sabes que lo que más años de esperanza de vida te resta cuando eres mayor es vivir solo y no tener amigos. Hay unos cálculos. Yo, cuando fui profesora en la universidad, a mis alumnos de medicina les ponía esta pregunta: ¿qué crees que le añade más vida a una persona mayor? ¿Dejar de fumar? Hacer ejercicio, alimentarse saludablemente, tener amigos, seguir bien sus tratamientos médicos. Elegirían cualquiera menos la que... No elegían la que más esperanza de vida afecta, que es la de no conocer a nadie o no tener amigos, quedarte aislado. Quedarse aislado es un grave problema. Porque no estimulas, ¿no? Porque si estás aislado pierdes las ganas de vivir y entonces ya te da todo igual. Es así. Entonces también es importantísimo el tabaco, cuidado, que está detrás, ¿eh? El tabaco es la bestia negra de la salud pública y daña muchísimo a la salud. Hace que perdamos 14 años de esperanza de vida de término medio los fumadores respecto a los no fumadores. Así que ese también es otro mensaje que aprovecho para recordar que el tabaco sigue siendo un gravísimo problema de salud pública. Porque además de las personas mayores, ¿qué otros colectivos pueden verse afectados o son más vulnerables frente al calor? Los colectivos más vulnerables frente al calor, además de los mayores y los enfermos crónicos, serían las mujeres embarazadas, los bebés y niños menores de 5 años y las personas que hacen deporte o trabajan al exterior. Estar al exterior con trabajos, especialmente cuando requieren mucho esfuerzo físico. No es igual estar al exterior dirigiendo el tráfico que cavando una zanja. Entonces, claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y también las mascotas también son población de riesgo animal. Si tenemos animales de pequeño tamaño, tenemos que procurar que siempre tengan una sombra y siempre tengan agua fresca a disposición. Entonces, también el consumo de alcohol perjudica muchísimo porque aceleraría la deshidratación. Y es muy importante dar una serie de consejos, como son vestir con ropas ligeras, no comer comidas abundantes, copiosas o con mucha sal, sino alimentos también frescos, verduras, frutas, vegetales. A lo mejor cambiar nuestros hábitos para adecuar nuestra vida laboral y personal a las horas que no sean las de máximo calor, que suele ser a partir de mediodía hasta las 6-7 de la tarde. Sin duda, los hábitos y los horarios de trabajo en algunos puestos de trabajo, pueda, claro, resulta indispensable cambiarlos y arrancar a trabajar a las 4 de la mañana, pero a las 12 paramos. ¿Algún otro mensaje, Nuria, que me parece súper importante? Creo que hay que poner ahora muy encima de la mesa las infecciones de transmisión sexual, que están bastante extendidas. ¿La población se ha relajado? Muy joven, sí. Al desaparecer la pandemia de SIDA que causaba tantas muertes en personas jóvenes, ahora el VIH nos deja enfermos crónicos, pero ya no tiene esa mortalidad, se le ha perdido el miedo al uso de la protección y ahora estamos viendo cómo sube enfermedades como la sífilis en España en personas muy jóvenes. Ese es otro mensaje que aprovecho ya que me dejas hablar. Otro mensaje que me gustaría, el de una sola salud, el mensaje de que hay que trabajar en la salud humana, animal y de los ecosistemas, todo en conjunto, con una perspectiva integral. Por eso es importante que nos alineemos con la política de agricultura, la de medio ambiente, la de la sanidad animal, porque el 75% de las amenazas de infección vienen del mundo animal. Nuria Gayán, directora general de Salud Pública, muchísimas gracias por su presencia y por su tiempo. Muchas gracias a ti.